Pensaron que yo era solo otra chica de números, así que me despidieron. Lo que no sabían es que poseo el 90% de la compañía. Sucedió en Austin, Texas, el otoño pasado. Tenía 38 años y había pasado silenciosamente los últimos 7 años construyendo nuestra división de logística desde cero. No es que nadie me diera crédito por ello. Entonces irrumpió Blake Carver, el niño dorado, director de operaciones, MBA de Harvard y una charla TED andante. Sin llamar, sin respeto, solo arrogancia, colonia y una carpeta arrojada sobre mi escritorio como si dejara caer un micrófono. Juliet, tenemos que hablar. Hice una pausa a media frase a mitad de una proyección, gráficos y tendencias que habían superado constantemente las expectativas. Pero aparentemente nada de eso importaba. Blake nunca se molestó en aprender lo que realmente hacía o quién era realmente. Simplemente pensó que yo era otra figura de fondo en la oficina, el tipo de mujer a la que podía despedir sin consecuencias. Estamos reestructurando, dijo. La junta quiere una nueva dirección. Incliné la cabeza. ¿Me estás despidiendo? No estamos montando una escena aquí, respondió con una sonrisa burlona. Estás siendo liberada de tu puesto con efecto inmediato. Sin revisión de desempeño, sin previo aviso, ni una palabra sobre el trimestre récord que mi equipo acababa de registrar. Siguió hablando, algo sobre que me faltaba presencia ejecutiva, que no estaba lo suficientemente enfocada en las personas. Su voz era engreída, pero todo lo que podía oír era el silencioso zumbido de la ironía que se acumulaba detrás de mi tranquila sonrisa. Me levanté lentamente, cerré la carpeta y dije, quizás quieras revisar el desglose de accionistas antes de enviar cualquier anuncio. Fue entonces cuando se congeló. Porque lo que Blake no sabía era que yo no era solo una gerente de hojas de cálculo. Yo era la accionista mayoritaria, el voto de control, la verdadera propietaria. Y ahora él trabajaba para mí. Los ojos de Blake se entrecerraron. Estaba esperando que llorara, entrara en pánico, tal vez incluso suplicara. Pero había tratado con demasiados chicos sobreascendidos con egos frágiles como para dejar que éste me viera flaquear. Necesitaré tu computadora portátil e insignia al final del día, dijo tratando de sonar autoritario. Tu acceso termina a las 5. La información sobre la indemnización está con recursos humanos como de costumbre. Me mantuve tranquila y serena, y extendí mi mano. Gracias por la aclaración. Dudó, luego la estrechó como si estuviera declarando la victoria. Blake salió con la misma sonrisa engreída que usaba durante sus charlas de ánimo matutinas frente al espejo. No tenía ni idea de que yo era más que otra jefa de división. Y nadie más en esa pecera de cristal de oficina lo sabía tampoco. Pero 2 semanas antes todo cambió. Había ejecutado una adquisición estratégica en silencio, una venta privada que me dio el control de la compañía que mi padre ayudó a construir desde cero. La misma compañía de la que Blake acababa de echarme. Miré la foto en mi escritorio, papá sonriendo a mi lado en la inauguración de nuestra primera oficina en la costa oeste. Solía decir, espera el momento y cuando llegue no parpadees. Así que no lo hice. Empaqué ligero, solo la foto, un cuaderno desgastado y mi taza de café favorita. Fuera de mi oficina, el silencio era ensordecedor. Los ojos se levantaban de las pantallas y luego se apartaban. Algunos parecían confundidos, otros incómodos. Unos pocos me compadecían. Que se preguntaran. Salí al sol de Texas sintiéndome 10 kilogramos más ligera. Pensaron que me habían enterrado, pero en realidad solo despejaron mi pista de despegue. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi abogado. Es hora. Muévete, respondió casi al instante. Entendido. Podemos convocar una votación de accionistas para el viernes. Miré hacia atrás una vez a la brillante fachada detrás de mí. Blake pensó que había terminado mi carrera, pero la próxima vez que cruzara esas puertas, no llevaría una insignia. Estaría sentada a la cabecera de la mesa como la propietaria. Y no solo sonreiría. Yo dirigiría la reunión. Si sentiste ese cambio de poder como yo, no olvides suscribirte al canal. La siguiente parte, digamos que Blake está a punto de aprender lo que sucede cuando la chica de la hoja de cálculo es dueña de la sala de juntas. Mi padre no solo me dejó una compañía, me dejó su don para el tiempo y la paciencia.
2 semanas antes de que Blake Carver me echara como el informe trimestral de ayer, estaba sentada en una vieja oficina en el centro, llena de caoba pulida. El aire olía a cuero, libros antiguos y tranquila autoridad. Frente a mí estaba sentado Walter Langston, el abogado de nuestra familia, desde que yo era una niña que andaba en triciclo por la oficina. Deslizó un sobre grueso sobre el escritorio y juntó las manos. Tu padre fue muy claro, Juliet dijo. Cumples 38 años en 2 días. Quería que abrieras esto en tu cumpleaños. Levanté una ceja. ¿Una tarjeta de cumpleaños? ¿Una búsqueda del tesoro de acciones ocultas? Sonrió como alguien que sabía más de lo que dejaba entrever. No lo abrí de inmediato. Esperé al igual que papá solía esperar el momento perfecto para decir lo que pensaba. En la mañana de mi cumpleaños me senté en su sillón de cuero favorito junto a la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las persianas como siempre lo hacía cuando él tomaba café y leía el periódico, fingiendo que el mundo tenía sentido en blanco y negro. Lo abrí con una calma que no sentía. El sobre contenía 2 cosas, un documento legal con sello dorado y una carta escrita a mano con la letra ordenada y deliberada de papá. Juliet, si estás leyendo esto significa que has cumplido 38 años. Te he visto trabajar más duro que nadie, aceptar menos crédito del que merecías y quedarte callada cuando las voces más fuertes ocupaban todo el aire. También vi lo que sucedió después de que me fui. Temía que pudiera ser así que me aseguré de que tuvieras más que un asiento en la mesa. Te di la mesa. Me quedé helada. Mis dedos temblaron. Tuve que dejar la carta para poder respirar. El documento fiduciario era hermético, notariado, definitivo. Mi padre nunca vendió su participación de control del 90%. La conservó y la puso a mi nombre con efecto en mi cumpleaños número 38. 90% pleno poder de voto, control instantáneo. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera vez, solo para asegurarme. No era solo una accionista. Yo era la compañía. Todavía en pijama, llamé a Langston. «¿Esto es real?», susurré. «Tan real como puede ser», respondió sin dudarlo. «Tu padre lo organizó cuidadosamente. La Junta no lo sabe. A menos que se lo digas, no lo sabrán». Me quedé sentada en silencio, atónita. Había estado tratando de ganarme mi lugar cuando ya tenía las llaves. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Tu padre quería que experimentaras la compañía primero», dijo Langston suavemente. «Para ver si realmente la querías. Para ver quién se rebelaba». Y lo habían hecho. Blake, la Junta, todos los que asumieron que yo era solo una analista glorificada. Sabía que me pasarían por alto, me subestimarían, intentarían marginarme. Y sabía que no me iría. A la mañana siguiente volví a llamar a Langston. «Vamos a convocar una junta de accionistas», dije. «Pero no notifiques a la junta todavía. No hasta que yo lo diga». Hizo una pausa. «Juliet, ¿qué planeas exactamente?». Miré hacia el centro de Austin. La ciudad seguía vibrante como si nada hubiera cambiado. «Planeo entrar en esa sala de juntas», dije, y mostrarles exactamente a quién intentaron despedir. Ignoré los seguimientos de recursos humanos, me salté la entrevista de salida, no respondí ni un solo correo electrónico. En cambio, me reuní con Langston en una tranquila cafetería escondida en una calle lateral, el tipo de lugar donde nadie preguntaba por los puestos de trabajo. Él bebió un capuchino con una carpeta frente a él. «Estás a punto de lanzar una granada en su sala de juntas», dijo, tocando la carpeta. No parpadeé. «Ellos sacaron el seguro cuando me despidieron». Asintió. Dentro de la carpeta estaba el aviso oficial de convocatoria de una junta especial de accionistas. Revisión del liderazgo ejecutivo en el orden del día. Blake no lo vio venir. Ese era el punto. Todo su libro de jugadas era fanfarronería, proyección, el conocimiento suficiente para intimidar a aquellos que no se defenderían. Pero su confianza era un castillo de naipes. Y yo era la brisa. La reunión se fijó para el martes. No demasiado pronto para despertar sospechas, no demasiado tarde para dejar que construyeran una defensa. Mi última parada ese día fue Caroline Winters, la silenciosa guardiana del fideicomiso de mi padre.
No se molestó con charlas triviales. Abrió su archivo, me miró y dijo, «Estamos listas para recuperarlo». Sonreí. «No solo lo vamos a recuperar», dije. «Lo vamos a tomar». Deslizó la carpeta sobre el escritorio como si estuviera entregando información militar. Caroline Winters, la asesora más confiable de mi padre, me miró fijamente a los ojos. «He visto a ese hombre desmantelar el legado de tu padre pieza por pieza, Juliet», dijo con voz baja y firme. «No le debes ninguna cortesía». Dentro de la carpeta, auditorías internas, certificados de propiedad, registros de votación y un informe de cultura laboral que se leía como un descarrilamiento en cámara lenta. Satisfacción del personal, un 38% menos. Rotación departamental, un 47% más. Quejas de recursos humanos enterradas como secretos en un cajón cerrado con llave. Blake ha estado manipulando las ganancias a corto plazo para ocultar la incompetencia a largo plazo, añadió Caroline sin pestañear. Si continúa durante 2 años más, la compañía colapsará. Me senté en silencio y dejé que el peso de todo eso se asentara sobre mí, en mis huesos. No voy a gritar, dije finalmente. No me voy a regodear. No tendrás que hacerlo, respondió con una sonrisa seca. Deja que los números hablen. Al salir de su oficina, pasé junto a un viejo retrato que colgaba en el pasillo, mi padre de pie con orgullo frente a nuestra sede original, con una mano apoyada protectoramente en el hombro de una niña con un vestido rojo. Yo. Parecía más joven de lo que recordaba, firme, casi como si supiera que este día llegaría. El lunes, la fábrica de rumores de la oficina estaba a toda marcha. Mi teléfono se inundó de mensajes de texto. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Blake está actuando como si hubiera sido ascendido o algo así. Recursos humanos no dice nada. Es raro. No respondí. Todavía no. Que se preguntaran. Que Blake se regodeara. Cuanto más alto se sintiera, más dulce sería la caída. Esa noche saqué un traje azul marino que había comprado hacía 5 años para un trabajo soñado que nunca se materializó. Todavía me quedaba como si hubiera estado esperando esto. Ensayé lo que diría. No un discurso, solo unas pocas palabras. Cortantes, limpias, sin adornos. Solo la verdad. El martes por la mañana, llegué 5 minutos antes. Sola. Sin séquito. Solo yo, una carpeta y el abogado. En la recepción, la recepcionista levantó la vista, se congeló. Juliet. Sonreí. Buenos días. Arriba, Langston ya estaba esperando cerca de los ascensores, tranquilo y sereno como siempre. Están ahí dentro, dijo. Blake está en medio de una sesión de estrategia, cree que lo tiene todo resuelto. Me ajusté la chaqueta, respiré hondo y asentí. No por mucho tiempo. Caminamos juntos hacia las puertas de vidrio esmerilado de la sala de juntas. Cuando las abrí, el silencio golpeó como un alfiler que cae en gasolina. La habitación había estado vibrante, charlas informales, risas, alguien hojeando el orden del día impreso. Se detuvo en el momento en que entré. Blake estaba a media frase, paseándose como un técnico en el escenario. Se volvió, sus ojos se posaron en mí, su rostro se contrajo confundido, irritado y luego atónito. Juliet, alzó la voz, esta reunión es solo para miembros de la Junta. Sonreí cortésmente, caminé hasta la cabecera de la mesa, saqué la silla, dejé mi carpeta. Exactamente, dije y tomé mi asiento. Silencio sepulcral. Blake parpadeó, miró los papeles, luego a mí, de vuelta a la sala, buscando a alguien que se riera y llamara a esto una broma. Nadie lo hizo. Lo intentó de nuevo, más fuerte. Como dije, los empleados no están permitidos en estas sesiones. Lo miré a los ojos, lo sostuve. No soy una empleada, dije, haciendo una pausa lo suficientemente larga como para que doliera. Soy la accionista mayoritaria. La temperatura bajó 5 grados. Las sillas se enderezaron. Los ojos se abrieron. Incluso el señor Dalton, nuestro miembro más antiguo de la Junta, se inclinó y ajustó sus gafas. Alcanzó el documento superior de la carpeta, frunciendo el ceño mientras escaneaba el sello dorado. ¿Esto es exacto?, preguntó con voz áspera. Lo es, confirmé.
El fideicomiso transfirió el 90% de las acciones de mi padre a mí en mi cumpleaños número 38. Todo está archivado y notariado. Encontrará todo en conformidad. Blake parecía como si alguien le hubiera arrancado el cable de alimentación a mitad de la presentación. Apretó la mandíbula, sus mejillas se sonrojaron en oleadas irregulares. Por una vez no tenía palabras. Había esperado lo suficiente. Y ahora la verdadera reunión podía comenzar. Como era de esperar, Blake recurrió a los insultos, el último refugio de un hombre acorralado por la verdad y despojado de la ilusión. No puedes hablar en serio, se burló. Esto es personal, un rencor, una artimaña. Permanecí sentada tranquila. No es un rencor, es responsabilidad. Mi padre me confió esto porque sabía en que se convertiría este lugar sin que alguien lo vigilara. Eso impactó. Sentí la onda expansiva recorrer la mesa. Nadie habló, pero vi el reconocimiento en sus ojos. Blake no había dirigido la compañía con visión. Había alimentado su ego y construido un imperio hueco. Los números no mentían. Su cortina se deslizaba hilo por hilo. Abrí la segunda carpeta. Esta reunión fue convocada para realizar una revisión formal del liderazgo ejecutivo de la compañía, comenzando con la oficina del director ejecutivo. Blake se puso de pie de un salto. Esto es un golpe. Lo miré con calma. No estoy preguntando. Mi voz no se elevó, pero el silencio sí. Comencé a distribuir copias del informe financiero. Hablemos de rendimiento. Sin drama, sin alardes. Solo hechos. La satisfacción de los empleados ha disminuido un 38%. La rotación departamental ha aumentado un 47%. Recursos Humanos tiene 3 demandas por discriminación activas y sin resolver. Observé cómo sus rostros cambiaban a medida que se asimilaba el peso de la situación. Algunos se retorcieron, otros se miraron. Nadie habló. En el mismo trimestre nuestros competidores informaron crecimiento, continué. Nosotros nos mantuvimos estables. Eso no es una fluctuación del mercado, es mala gestión. Luego pasé a la siguiente sección. Gastos excesivos en beneficios ejecutivos, reembolsos de viajes sin documentación, bonificaciones aprobadas durante una congelación de contrataciones. Todo bajo la dirección de Blake. El rostro de Blake se sonrojó. Estás tergiversando los números, ladró. Los estás haciendo encajar en tu narrativa. No parpadeé. No tengo que tergiversar nada. La verdad es lo suficientemente ruidosa. Miró a su alrededor en busca de apoyo. Nadie se movió. Contabas con que nadie tuviera la autoridad para desafiarte, dije, dejando que mi pensamiento flotara en el aire. Esa suposición termina hoy. Deslicé la carpeta final hacia adelante. Esta es una moción formal para destituir a Blake Carver como director ejecutivo con efecto inmediato, a la espera de la documentación final. La sala de junta se quedó inmóvil. Tan silenciosa que podía oír el nervioso movimiento de una silla de cuero. El secretario de la junta se inclinó hacia mí y susurró, «No necesitas un segundo». «No», dije. «Tengo el 90% del poder de voto». Dalton ajustó sus gafas. Con esa mayoría, la moción se aprueba automáticamente. Es oficial. Blake golpeó la mesa con el puño. Esto es una broma. Una toma de poder. Lo miré de la misma manera que lo hice el día que me despidió. Tranquila, inquebrantable. Me enseñaste cómo manejar ser despedida, dije. Ahora es tu turno. Se quedó allí atónito, los hombros caídos bajo el peso del poder que ya no tenía. Nadie se acercó para detenerlo mientras caminaba hacia la puerta. Su salida fue silenciosa, derrotada. La puerta se cerró tras él. Volví a mirar a la junta. Esta compañía merece algo mejor. Su gente también. Eso comienza hoy. Dalton se recostó y asintió. Bienvenida de nuevo, Juliet. No hubo aplausos ni música, solo un silencioso reconocimiento de que el poder había cambiado para siempre. El día siguiente no se trató de venganza, se trató de reparación. No me mudé a la oficina del director ejecutivo esa mañana. No cambié la placa con el nombre.
No me pavoneé por el pasillo ni me regodeé en la gloria. La compañía no se arreglaba tomando un escritorio más grande. Tenía que ser reconstruida desde adentro. El lunes siguiente convoqué una reunión general. No en un salón llamativo, sino en la misma sala de conferencias donde Blake una vez había repartido elogios rancios y proyecciones infladas. Pero esta vez la atmósfera era diferente. La gente entraba lentamente, susurros, miradas nerviosas. La incertidumbre flotaba en el aire como estática antes de una tormenta. Las primeras filas estaban vacías. Nadie quería asumir nada. Me dirigí al frente con solo un cuaderno negro. Sin diapositivas, sin jerga. Solo yo. Me aclaré la garganta. Algunos de ustedes saben quién soy, dije. Algunos de ustedes solo conocen la versión que alguien más les contó. Hoy quiero contárselos yo misma. Y entonces comenzamos. Permítanme comenzar diciendo esto, no volví para tomar el control, volví para reconstruir la confianza. Eso hizo que algunas personas levantaran la vista. No un asentimiento, no una sonrisa, solo atención. Esta compañía no se construyó sobre títulos, dije. Se construyó sobre sus ideas, sus noches de trabajo, su creencia de que lo que estábamos creando realmente importaba. Escaneé la sala. Caras familiares nuevas también. Algunos cautelosamente curiosos, otros en guardia. Solía almorzar con el equipo de ingeniería, continué. Recibí propuestas de estrategia de analistas junior que el último equipo ejecutivo ni siquiera abrió. Los recepcionistas que nunca recibieron ni una tarjeta de cumpleaños mantuvieron este lugar funcionando como un reloj. Dejé que eso respirara. En algún momento del camino, perdimos eso. Entonces, en voz baja, sonreí. La semana pasada, alguien me dijo que no era material de liderazgo, que no pertenecía aquí. Para ser honesta. Unas pocas risas nerviosas. La tensión se aflojó. No estaban del todo equivocados. No aplaudo el espectáculo, no beso anillos, no finjo que los problemas no existen. Construyo. Y el liderazgo real no lleva un título. Escucha. Y durante las siguientes 2 semanas, eso fue todo lo que hice. No me atrincheré en una reluciente oficina de esquina. Caminé por los pasillos, me senté en las salas de descanso, hice preguntas y me quedé callada el tiempo suficiente para escuchar las respuestas. ¿Qué está roto? ¿Qué falta? ¿Quién se lleva el crédito y quién está haciendo el trabajo real? Los patrones emergieron rápidamente. Algunas personas se pavoneaban, hinchadas con una autoridad no ganada. Otros estaban parchando agujeros con cinta adhesiva y determinación, manteniendo unidos equipos enteros sin ningún reconocimiento. Así que comencé a mover piezas, silenciosa pero deliberadamente. Ascendí a Maya, una representante de servicio al cliente que había estado dirigiendo a su equipo extraoficialmente durante más de un año. Su antiguo jefe la había calificado como promedio. Ahora Maya tiene una puerta con su nombre y un equipo propio. Traje de vuelta a Kevin, un ingeniero que se fue después de ser pasado por alto en favor de alguien más ruidoso pero menos capaz. Entró en mi oficina como si fuera un sueño. ¿Hablas en serio?, preguntó. Muy en serio, le dije. Ven a arreglar lo que rompieron. Revisé recursos humanos. Polvorientos archivos de quejas fueron sacados de los estantes. Leí cada uno de ellos, me reuní con las personas que pensaron que nadie lo haría jamás. Los informes silenciosos, las renuncias silenciosas, los gerentes intermedios que gobernaban a través de la manipulación, la luz de gas y el miedo. Se fueron. Sin grandes salidas, solo responsabilidad. Luego finalmente lancé algo que había estado en el cuaderno de mi padre durante años, la iniciativa Personas Primero. Un sistema para reconocer lo invisible, recompensar la creatividad, promover la equidad y honrar a quienes resuelven más problemas de los que causan. Los innovadores silenciosos, los genios pasados por alto, las personas demasiado ocupadas haciendo el trabajo como para presumir en las reuniones. No más redes de susurros, no más puertas cerradas, no más discursos falsos mientras se ignoran los problemas reales. Solo personas reales haciendo un trabajo real, finalmente recibiendo el crédito real. Una noche alrededor de las 9 de la noche estaba caminando sola por los pasillos.
Solía sentirse estéril aquí, como si el éxito tuviera un código de vestimenta y una hora de acostarse. Pero ahora oía risas en una sala de conferencias, a alguien calentando sobras en el microondas mientras hacía bromas en Slack. Las plantas en los escritorios estaban realmente vivas de nuevo. Una tenía una nota adhesiva que decía, «Riégame. Me gustaría vivir. Como todos nosotros». Al pasar por el área de ingeniería, noté una pizarra blanca escondida detrás del escritorio principal. En marcador azul, escrito en pequeño en la esquina, ella regresó. 2 veces subrayado. No despidió a Martín. Simplemente regresó. Me quedé allí parada, mirando fijamente durante un largo momento. Ningún comunicado de prensa, ningún cambio de título, ninguna toma de control de la sala de juntas podía igualar eso. Esa era la victoria. El lunes siguiente finalmente entré en la oficina del director ejecutivo. No porque tuviera algo que demostrar, sino porque tenía algo que restaurar. No traje mucho. Sin decoración elegante, sin fotos gigantes enmarcadas. Solo una foto, mi padre y yo el día de la inauguración, fuera de la primera oficina. Él se reía, yo tenía 7 años, mis mejillas estaban pegajosas con algo, probablemente gelatina. La coloqué en la esquina del escritorio y me senté. No en triunfo, sino con propósito. Esto no era una toma de control, era un comienzo. Se sentía como un regreso a casa. Pensaron que me habían visto por última vez cuando me despidieron. Pero regresé exactamente un año después, no como empleada, sino como su futuro. Me paré una vez más en las mismas puertas de vidrio por donde una vez salí con una caja de cartón y una sonrisa serena. Solo que ahora llevaba un traje azul marino ajustado, llevaba una delgada carpeta negra y tenía todo el peso de la dirección de la compañía en mis manos. La recepcionista levantó la vista e inmediatamente se puso de pie. Señorita Wren. Buenos días, Elena, respondí ofreciéndole una suave sonrisa. Todos estamos en el mismo equipo ahora. Ella me devolvió la sonrisa, genuinamente esta vez, no del tipo profesional forzado que solía ver. Arriba, la distribución no había cambiado. Las mismas puertas de nogal pulido, el mismo horizonte que se extendía sobre el centro de Austin. Pero todo lo demás se sentía diferente. El aire había cambiado, más ligero ahora. La gente no se estremecía cuando alguien de la suite pasaba. Levantaban la vista, saludaban, dejaban de fingir ser invisibles. Había mantenido la vieja oficina de Martín prácticamente intacta. Sin un gran escritorio con placas doradas con el nombre, sin monitores de gran tamaño que transmitían métricas como un piso de bolsa, y absolutamente ninguna cita de liderazgo enmarcada colgando sobre un trono de cuero. Solo un escritorio limpio de nogal, un par de sillas cómodas y fotos que cubrían las paredes. De nosotros. No de mí. Días de lanzamiento, hackatones, fiestas de cumpleaños en la oficina. Pequeños momentos que importaban mucho más de lo que Martín jamás se dio cuenta. El único retrato detrás de mi escritorio era el de mi padre. No para glorificarlo, sino para guiarme. Esa mañana revisamos nuestro informe trimestral. Las mejores cifras que habíamos visto en 5 años. La satisfacción del cliente había aumentado un 23%, la retención de empleados un 41%, los ingresos eran los más altos registrados. Pero eso no fue lo que me quedó grabado, fue cómo llegamos allí. No a través de la presión, no a través de métricas falsas o correos electrónicos de pánico a las 11 de la noche pidiendo a la gente que sangrara por bonificaciones que nunca verían. Llegamos allí juntos con honestidad, con transparencia. La gente ya no susurraba mientras tomaba café, hablaba en salas abiertas y se la escuchaba. Las buenas personas no solo se mantenían, se les empoderaba. La autoridad no se acaparaba, pasábamos el micrófono. Por primera vez en mucho tiempo, este lugar se sentía humano de nuevo. Llamaron a la puerta. Adelante, dije. Maya entró portapapeles en mano. Nuestra jefa de experiencia del cliente ahora, todavía con sus Converse gastadas. Nunca le dijimos a la gente que necesitaban vestirse como banqueros para ser geniales aquí. ¿Lista?, preguntó sonriendo bajo sus gafas. Todos están esperando en la sala de conferencias. Cogí mi carpeta y la seguí por el pasillo. La sala de juntas no era nueva, pero las caras sí.
La mitad de la junta eran mujeres ahora, algunas de 40 años, otras de 50. Ventas, ingeniería, diseño, todos representados. No más salas llenas de trajes idénticos hablando en círculos y llamándolo estrategia. En el centro de la mesa estaba sentado Richard Tanaka, nuestro nuevo asesor estratégico. Inteligente, mesurado, un hombre que hablaba poco pero siempre decía algo importante. El tipo de sabiduría tranquila que mi papá habría respetado. Elena, dijo Richard, asintiendo mientras tomaba asiento, ¿dirías unas palabras antes de que comencemos? No lo había planeado, pero tal vez por eso importaba. Me puse de pie. La sala se silenció, pero esta vez no sentí presión. Sentí confianza. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, dije, por creer en algo diferente, por elegir el camino difícil cuando quedarse cómodo habría sido más fácil. Sonreí una vez. Me dijeron que no era material de liderazgo. Hubo risas, algunos asentimientos. Pero el liderazgo, continué, no se trata de títulos o ascensos a primera clase. Se trata de visión, responsabilidad y el coraje de decir lo incómodo cuando es necesario decirlo. Miré el retrato detrás de mí, mi padre sosteniendo la misma cinta roja del día de nuestra primera inauguración. Construyó esta compañía sobre esos principios, dije, y me enorgullece decir que finalmente los estamos viviendo de nuevo. Sin vítores, sin ovaciones de pie, solo un suave y sostenido aplauso, del tipo que dura más que el sonido en sí. Más tarde esa tarde, di un largo paseo de regreso a mi oficina. Pasé por marketing, una pasante radiante después de terminar su primera campaña completa. Pasé por los desarrolladores de productos, riendo por los bocadillos a medio comer. Y por primera vez en años, no solo vi empleados. Vi una familia reconstruida, renacida. Y esta vez no era yo quien demostraba que pertenecía. Simplemente nos estaba guiando a casa. No agotada, no en guardia, solo viva. El último día de rotación de una pasante, alguien trajo pastelitos a la sala de descanso. Cogí uno, acerqué una silla y pasé 20 minutos escuchando a un grupo de pasantes hablar de nada particularmente importante. Y eso también era liderazgo. No siempre la gran visión, a veces es presencia, estar allí, crear un espacio donde la gente pueda simplemente existir sin miedo. No regresé para ajustar cuentas. Regresé para darles a las buenas personas una oportunidad real, para construir una cultura donde la amabilidad no se confundiera con debilidad, donde el ingeniero de voz suave no fuera pasado por alto, donde el soporte al cliente no fuera tratado como una carrera sin salida, donde el respeto, no el miedo, fuera la moneda de cambio de la influencia. Me despidieron hace un año sonriendo, diciendo alguna frase hueca sobre una nueva visión. Y ahora tenemos visión de verdad. Pero esta vez no pertenece a una persona en una oficina de esquina. Pertenece a todos en la sala. Esta historia no es solo mía. Pertenece a cualquiera que haya sido subestimado, pasado por alto o silenciosamente dejado de lado. Así que deja un comentario a continuación, hazme saber qué parte de esto te llegó. Cuéntame sobre tu propio regreso, tu fuerza silenciosa o ese momento en que te diste cuenta de que tu voz importaba. Leo todos los comentarios. Y si sentiste algo de este viaje, suscríbete. No por mí, sino por nosotros. Por las historias que no siempre se cuentan. Por las que no terminan con venganza, sino con reconstrucción, con liderazgo real, con hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Mi consejo, no gastes tu energía demostrándote a ti mismo a personas que nunca tuvieron la intención de verte. Construye algo más grande, algo verdadero. El liderazgo no es ruidoso, no siempre lleva traje. A veces se trata de sentarse en una sala de descanso con un pastelito, escuchando a alguien que solo necesitaba ser escuchado. Sea lo que sea en lo que estés trabajando, sigue adelante. Mantente amable, mantente firme. Y cuando llegue tu momento, no flaquees. Porque un día volverás a cruzar esas mismas puertas, no por venganza, sino para mostrarles cómo es realmente el liderazgo.